Salmo 27. Doy tiempo para que los... Salmos 27 del 1 al 4, y les doy el título de esta enseñanza, se llama Yendo a la casa de mi Padre. Habla de regresar a la casa del Padre para algunos, y a algunos otros pues por primera vez ir a la casa del Padre. Y me regalan un amén cuando estén ahí. Dice la palabra del Señor como está escrita, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Hablemos con el Padre. Padre, te damos gracias por reunirnos aquí, convocarnos, mi Dios, y como dice el salmista, él anhelaba estar en tu casa, así también, Señor. Venimos a tu casa, mi Dios, casa de oración por Word, para que tú nos hables, mi Dios, para que seas tú, mi Dios, dirigiéndonos, dándonos estrategias, mi Dios, para vencer a nuestros enemigos, mi Dios. Pero también, mi Dios, venimos a recobrar fuerzas, venimos a heridos, cansados tal vez, mutilados de las batallas, mi Dios, y reconocemos que tú eres nuestra luz, tú eres nuestra salvación, mi Dios. Venimos al cuartel general, mi Dios, para que tú nos des las estrategias para vencer a nuestros enemigos, mi Dios. Gracias, mi Dios, por curar nuestras heridas, mi Dios. Gracias, mi Dios, por sanar nuestros corazones y fortalecernos. Tu palabra nos basta y nos es suficiente, mi Dios, para recobrar nuestras fuerzas, mi Dios, y seguir adelante, porque sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. También el otro enemigo que tenemos somos nosotros mismos. Y te damos gracias, mi Dios, porque sabemos que eres tú luchando por nuestras batallas. Gracias, mi Dios. Habla a nuestra vida, a nuestro espíritu, a nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, Dios nos ha capacitado a cada uno de nosotros para evaluar, calcular y recordar, y es recordarlo lo que hemos vivido. Por eso se llama recordar, porque podemos voltear hacia atrás y recordar momentos difíciles que nuestra fe crece cuando vemos la mano de Dios, cuando nos hemos preocupado en ocasiones pasadas, tal vez por un hijo, una enfermedad, y que Dios en su misericordia nos hace recordar esto, de que en esos momentos ahí estuvo el Señor, y eso fortalece nuestra fe, eso hace crecer nuestra fe, porque todos hemos pasado por situaciones, de una manera u otra, ya sea en el matrimonio, ya sea con nuestros hijos, ya sea en una situación económica, y hemos pedido ayuda a Dios, y vemos cómo Dios nos hace recordar, muchas veces nos trae a memoria, para que recordemos y nos demos cuenta de que nuestra confianza está en el Señor, y no en las cosas que creamos tener o que tengamos, pero que nuestra confianza esté en el Señor. Vemos que la mano de Dios nos ha sustentado, cómo nos ha fortalecido, nos dio sabiduría para lidiar con situaciones difíciles, nos consoló cuando necesitamos consuelo, tal vez en la pérdida de un ser querido. Dice que Él es el Dios de consolación que nos consuela para que nosotros también consolemos a los demás. También nos ha protegido. Usted no se imagina de tantos peligros que Dios le ha protegido. Tal vez cuando llegó tarde a su trabajo, qué sé yo, ahí de que estaba el tráfico y tal vez hasta por un berrinche suyo usted dio la vuelta y se metió por una calle mejor. Pero quién sabe de qué peligro Dios lo libró. Usted podrá recordar, yo podría recordar, le podría platicar anécdotas cómo el Señor me ha librado de muchos peligros. Y es en ese punto donde podemos decir con certeza
y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos sirven para bien. Eso habla de entender, recordar, porque recordamos, calculamos y evaluamos de lo que dónde nos ha traído el Señor. Y eso nuestra fe se fortalece, porque habla de saber, entender, que todo lo que nos ha pasado, lo que hemos vivido, nos ha servido para bien. Hoy estamos aquí porque Dios ha permitido situaciones en nuestra vida, porque es a través de muchas tribulaciones que entraremos al reino de Dios. Es a través de una tribulación que usted conoció al Señor. Es a través de una escasez que usted conoció al Dios proveedor. Es a través de una enfermedad que usted conoció el poder sanador de parte de Dios. Cuando tal vez el doctor le dijo que no tiene cura, o qué sé yo, o que no necesitó ni siquiera de la medicina, porque confió en el Señor. Señor, yo confío en ti. Y que tal vez no tengo los recursos o no tengo la medicina, pero yo confío en ti. Ahora, esto no quiere decir que no enfermemos, no, conocemos a Dios. Pablo dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? Pero habla de evaluar, calcular, donde dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos sirven para bien. David en este salmo es como recordar, se está hablando a sí mismo. Y si notan, mire cómo dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Perdón. Lo estamos leyendo de lo que él meditó, escribió. Pero si se fija, es como que él mismo se está hablando a sí mismo. Acuérdate de dónde te ha sacado el Señor. Cómo el Señor venció a Goliat. O sea, y usó tu mano, usó la onda, usó esa piedra, pero fue el Señor. Él nunca se atribuyó la victoria hacia él mismo, no. Dios vencerá a los filisteos. Él podía recordar eso, y eso sabía de que todo lo que pasaba era para bien. La persecución que sufrió de parte de Saúl, de parte de su hijo Absalón, eso le ayudó a fortalecer, a formar carácter en él. Un carácter donde, mire, todo aquel que Dios llama para el ministerio, Dios lo va a llevar al desierto para tratar con su carácter. Uno quisiera no pasar por eso, pero es necesario. Es necesario que Dios vaya formando ese carácter. Mire, y se lo digo yo, que Dios ha tratado conmigo y seguirá tratando conmigo. Donde Él sabe hasta qué capacidad puedo sostener, necesito, cuando me mete a la fragua, ahí al fuego, a su palabra, a una necesidad, a un problema, Él sabe hasta dónde puedo llegar. Él no va a poner una carga más de la que no pueda soportar, pero Él quiere que aprenda a confiar en Él. Y esto es lo bonito, hermano, lo hermoso, de que no sabemos nuestro futuro, pero sabemos dónde va a estar nuestro fin, ¿cierto? Sí. De que Él dice, yo soy la vida y la resurrección, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que cree en mí no morirá eternamente. Conocemos nuestro fin. Y David habla consigo mismo y puede decir que conoce a Dios. Job decía que conocía a Dios. Era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal. Sí, pero no conocía a Dios. Porque llegó el punto en el cual estuvo en una tribulación muy severa, de tal manera que empezó a cuestionar, ¿por qué yo? Pero llegó el punto donde dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, ahora te conozco, Señor. Y me aborrezco, perdóname, se arrepiente y vuelve a esa comunión con Dios. Dios lo pasó por un proceso, como pasó a David, como pasó a Moisés. Moisés, como él tenía la vara, tenía así, pero tenía temores. Tenía temores cuando fue enviado. Ve delante de Faraón y dile que deje ir a mi pueblo. Pero yo, ¿cómo voy ahí? Él tenía temores, son temores naturales. Sin embargo, Dios lo fortaleció y eso lo pudo recordar ya al final de sus días, al escribir algunos salmos, al escribir el Pentateuco y dar testimonio de dónde los había sacado el Señor. Él conoció a Dios no solamente allí en Egipto, sino cuando salió de Egipto. Cuando le dijo, ¿qué tienes en tu mano? ¿Por qué vienes a mí? Él tenía autoridad, tenía un poder que ni siquiera él sabía que tenía. Era el poder de Dios, por supuesto, no de él. Pero usa la vara y se abrió el mar. Pero para eso se necesitaba fe. ¿Qué ganaría cuando se abrió el mar y ahora que no puede? El temor te puede paralizar en cualquier situación en la que estés. Y no te mueves, te paralizas. Es cuando dejamos que una emoción se desborde. Y el temor es una emoción. Y aquí habla de que él había tenido temores, sí, y él no se avergüenza de eso.
Elías, hubo un momento que tuvo temor donde dijo, no, mátame, Señor, yo no soy mejor que mis padres, cuando fue amenazado por Jezabel. Pero conoció al Dios cuando le dijo, no, el Dios le proveyó alimento y dijo, come y bebe y largo camino te resta. Llegó ahí a esa cueva y ¿qué haces allí? ¿Qué haces aquí, Elías? O sea, todavía te sigue más trabajo, pastor. Échale ganas, no se agüite. David llegó a un punto donde también en su situación tuvo temores. ¿Qué haré? Él recurría a Dios. Todos conocemos a Dios hasta que viene una situación difícil. Santiago nos enseña, dice que nuestra fe se fortalece, que la prueba de nuestras aflicciones, dice, cuando os halléis en diversas pruebas, no dice una, dice diversas, y nos las está garantizando, y el Espíritu Santo lo sella. Ándale, así te va a pasar. ¿Por qué? Porque Dios quiere formar carácter en nosotros, hermano, así que flojitos y cooperando mejor. Aquí el salmista David nos habla de la casa de Dios, menciona su templo, porque dice en el versículo 4, dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Perdón. Ahora recuerde que en ese momento todavía no se construía el templo, era el tabernáculo que se podía mover. Pero no solamente está hablando de esa casa. Más adelante en el versículo 3:12 dice así, el 13 dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. La pregunta es, ¿dónde es la tierra de los vivientes? Uno puede decir, aquí, pastor, no. Aquí somos los moradores de la tierra y estamos muertos espiritualmente. Significa que aquí no es la tierra de los vivientes. Y David está hablando de un lugar mejor que este, donde la tierra celestial. Él dice que Él es un Dios de vivos y no de muertos. ¿Dónde está Abraham? ¿Dónde está Jacob? ¿Dónde está Isaac? Con el Señor. Por eso dice, Él es un Dios de vivos y no de muertos. Dice, yo estaré en la tierra de los vivientes. Todos entendemos el término de casa, su funcionamiento, su propósito y su fin, hablando de una casa en lo natural. Y es un lugar donde podemos cohabitar con la familia. No es un hotel, no, es un hogar, ¿no? Viene de la palabra hoguera. Un lugar donde podemos resguardarnos de las inclemencias del clima, de los temporales. Un lugar donde podemos educar e instruir a nuestros hijos. Un lugar donde se funde el amor de la pareja que ha decidido formar un hogar. Más allá de un lugar donde habitar. Y uno muy importante es donde nos resguardamos y encontramos refugio cuando nos acechan los enemigos. Es como un cuartel general donde estudiamos, evaluamos, calculamos y busco cómo vencer, que Dios nos dé la estrategia para vencer a nuestros enemigos. Tal vez una tentación, tal vez una situación difícil. Por eso dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? El rey David era muy amado por Dios, sin duda. Dice la Escritura que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero también fue un hombre muy perseguido por sus enemigos. No solamente por el rey Saúl, estaban los filisteos, los cananeos, todos ellos y todos los feos también. Era muy perseguido por sus enemigos. Y él no se avergüenza de confesar que tenía temores. Por eso dice, ¿de quién temeré? Bueno, aquí está llegando a un punto donde ya recordó de dónde lo había librado, porque el versículo 2 dice, cuando se juntaron contra mí los enemigos, angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes. Significa que hubo un momento donde hubo batallas literales y no literales, las internas. Cuando dice mis enemigos, angustiadores, habla de una angustia, algo que puede estarte preocupando internamente.
La angustia no se vive externa, sino interna, donde puede ser un pensamiento, donde puede ser una tentación, una acechanza del enemigo. Él no se avergüenza de confesar que tenía temores, y todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos enfrentado el temor, o lo enfrentaremos, tarde que temprano. Que si se muere mi papá o no se muere mi mamá, de quién será la Cheyenne, qué sé yo. Todos tenemos temores, y más a lo desconocido. Porque hay algo que tenemos seguro, es un cambio. No sabemos quién va a quedar de presidente. Y algunos están esperando que quede su candidato favorito, pero ¿qué si no? Entonces habrá un temor. ¿Qué si viene otra pandemia? Ya no nos recuperamos de uno, porque hay secuelas. Ya no está la enfermedad, ya no está ese COVID. Pero tenemos la vacuna, sí, pero dejó secuelas. Hay pérdidas en nuestra casa. Algunos perdieron familiares, algunos perdieron trabajo, qué sé yo. Tarde que temprano enfrentaremos temores. Y no hablo de un temor cualquiera, sino de un temor que se apodere de tu ser y se robe tu paz. Y David, en un momento de temor, analiza su condición y reconoce quién es él. ¿Quién es David? Pero también reconoce quién es Dios. ¿Quién es Dios para él? Y él dice en el versículo 1, dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Miren la importancia de saber quién es la luz. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Significa que es a través del conocimiento de la palabra que nos alumbra el entendimiento. Por ejemplo, dice Santiago que aquel hombre que solamente es oidor de la palabra y no hacedor es aquel hombre que considera su rostro en el espejo y se ve, qué bonito soy, cómo me quiero. Pero se va apartando, qué bonito soy, qué bonito. Pero ya después ya ni su imagen se ve. Pero dice, el que se acerca a Dios, también Dios se acercará a él. ¿Por qué? Porque nos acercamos a su palabra, nos alumbra el entendimiento y nos hace ver nuestras imperfecciones. Las evidencias tal vez de una batalla. Quedaron, no sé, evidencias. Tal vez algunos venimos mutilados del mundo, de las batallas que hemos tenido contra el enemigo. Pero aquí David está reconociendo quién es su luz y quién es, dice, quién es, y mi salvación está hablando del Salvador. Porque solamente aquel que reconoce que se está ahogando necesita el salvavidas, ¿cierto? Sí. Ahorita no necesito el salvavidas, ¿no? Qué ridículo me vería con el salvavidas aquí. Pero si me avientan al tamar, la marea sube y todo eso, échenme el salvavidas. Ahí no me voy a ver nada ridículo y ni me va a dar vergüenza que me vean con un salvavidas. Al contrario, voy a dar gracias por aquel que me mandó el salvavidas. Voy a estar eternamente agradecido. ¿Sí o no? Sí. Eso habla de lo que está haciendo David. Está reconociendo quién es su luz y quién es su salvación. Y dice, y mi salvación. Todos podemos experimentar en un momento de nuestras vidas como una cobija de temor nos cubre y no podemos ver la luz. Una persona que está cerca de Dios tiene la luz, pero apártese de Dios, apártese de su palabra y tal vez no está en la oscuridad total, pero está en penumbras y no ve. Tal vez esté en la mañana, no quiso prender la luz y va caminando y se dio en una esquinita de la cama y ¡ouch! Ahí sí duele. Así cuando no vemos con claridad, podemos tropezar. Pero sin embargo, Él es nuestra luz. De que cualquier situación que estemos viviendo, Él nos aclara. Mira, Él es así, Él es así, Él es así. Búsquele en oración. Hay cosas que no entendemos ahorita, las entenderemos después. Él no espera que las entendamos, Él quiere que lo obedezcamos. Eso es lo que hace la diferencia. Y eso es lo hermoso, hermanos. Y nos llama la Biblia bienaventurados. Tomás, tú creíste porque viste, pero más bienaventurados son los que creyeron y no necesitaron ver. No necesito ver a Dios para creerle y entender de que Dios está en mí. Él es el creador de todas las cosas. Por la fe entendemos. Y eso es lo que nos ayuda.
entender, tener esa convicción. Y esta es la certeza, la convicción que tenemos. Eso se llama fe, hermanos. Pero así como el rey David reflexionó y recordó quién es su luz y su salvador, y se pregunta a sí mismo, ¿de quién temeré? Pero se tiene que llegar a este punto. Job entendió hasta que llegó a un punto. Ahora, usted decide qué tanto se quiere tardar en llegar a su tierra prometida. Dice que Dios los llevó al pueblo hebreo por el camino más largo, para que no se regresaran. Porque Dios quería tener una comunión con ellos. Dios nos lleva al desierto no porque se esté divirtiendo, de ñaca ñaca, no. Él quiere que le conozcamos. Y esta es la voluntad de mi Padre, que te conozcan. Que Él que nos conoce, ¿cierto? Pero Él quiere que lo conozcamos. Ahora, también el Señor Jesucristo nos menciona, no todo aquel que me llame Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Porque les diré apartados, no os conozco. ¿Por qué? Porque no hay una intimidad. Muchos podrán estar aquí o en la iglesia, salieron así, pero ya salieron a hacer sus travesuras. ¿De qué serviría? Significa que no hay un temor a Dios. Dicen que conocen a Dios. Y lo único que están haciendo, espérese para la enseñanza del jueves, están acumulando pecados. Dice versículo 1, 2 y 3, miren lo que dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? O sea, se fija cómo estamos siendo testigos del pensamiento de David. O sea, porque él está hablándose a sí mismo. ¿De quién temeré? Jehová es mi fortaleza, es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? O sea, no está diciendo a los demás, miren, yo no voy a tener miedo. No, ¿de quién he de atemorizarme? Porque se está respondiendo a sí mismo. Acuérdate, David, ¿te acuerdas cuando fuiste allá? ¿Te acuerdas cuando los filisteos? ¿Te acuerdas cuando los feos y todas aquellas feas? Acuérdate cómo te libró el Señor. Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes. No venían a fiesta a hacer la carnita asada, no, comerse a David. Habla de matarlo. Ellos tropezaron y cayeron. Ahora, miren que aquí David ni siquiera hizo nada. Ellos tropezaron y cayeron. ¿Quién fue quien le ayudó a librar esa batalla? ¿Por qué él está confiando? No está confiando en una casualidad. No, está confiando en su luz y en su Salvador. ¿Me estoy explicando? Dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aquí habla que ya llegó a un punto, a un grado. Ya su fe lo elevó a otro nivel, donde ya puede, ¿qué? Si no tengo trabajo. ¿Qué? Si una pandemia. El que vive para Dios, muere para Dios. Mire que si usted tiene, ahora, no estoy diciendo que se arroje a las vías del tren, ¿verdad? No, pero usted no debe tener temor a la muerte. Si usted tiene temor a la muerte, aquí hay un problema. Ahora, por esencia, por naturaleza, pues no, buscamos la medicina, hay un peligro, usted frena, cualquier cosa, ¿me explico? Sí. Pero si usted tiene temor a la muerte, aquí hay un problema, hermano. No, estamos seguros en el hueco de su mano. ¿Quién nos apartará de él? El hombre lo único que puede hacer es matarlo. ¿O no? ¿Sí? Dice, no, temer al que puede destruir el alma y echarlo al infierno. Y eso nada más lo puede hacer Dios. ¿Ve cómo? O sea, estamos seguros, hermano. Sencillitos. No se mortifique. Ahora, nosotros vamos a hacer lo posible. El Señor va a hacer lo posible. Dice, aunque un ejército acampe contra mí. ¿Se acuerda de Eliseo? Estaba ahí, que vino un ejército. Varón de Dios, desciende de ahí. Si soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y que los consuma. Uf, carnitas ahí. Vino otro, varón de Dios. Si soy varón de Dios, que descienda fuego y que los consuma. Vino otro ejército. Señor, por favor. Pero al primero que le dijo con soberbia, con altivez, y su Jesse, su ayudante, ¿no tienes temor? Es un ejército contra nosotros. Son más los que están con nosotros que con nosotros. Estamos solos, estamos acabados. Y el Señor, Eliseo ora, Señor, ábrele los ojos a este.
está ciego, ¿no? O sea, ciego espiritualmente, y Dios le corre el velo al mundo espiritual y ve huestes celestiales y dice, son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Aunque un ejército acampe contra mí. Habla, bueno, ¿qué pasaría si usted hubiera visto eso? A lo mejor no sé, ¿verdad? O lo llenaría de confianza y decir, no temeré. Es lo que está haciendo David, no temeré. ¿Dónde están los hermanos de Goliat? Échenmelos. ¿Por qué? Porque ya venció. Y es nada más voltéese atrás y recuerde de dónde lo ha sacado el Señor. ¿De que hay problemas? Claro que hay problemas. Y qué bueno que haya problemas. Porque eso es lo que lo mantiene aquí. Porque si no, a lo mejor ya estuviera por allá en el Mo, allá en la fiesta, qué sé yo. Pero el temor de Jehová lo hace tener aquí, es estar aquí. Es un temor reverente, como enseñé. El temor reverente te acerca a Dios. El temor, no quiero acercarme, es porque no quieres ver con claridad tu pecado. Y eso te aparta de Dios. Hay un temor, pero no es un temor reverente. El temor reverente, yo me acerco. Ay, así de feo estoy. Así estás de feo, dice el Señor. Y hueles mal, pero yo te lavaré con hisopo. Y serás más blanco que la lana. Así que cállate con los temores pueden ser por nuestros enemigos, literalmente. Pueden ser situaciones en el matrimonio, familiares, laborales, financieros, enfermedades o incluso la muerte. Pero David reconoce y entiende algo que va más allá del temor real o ficticio. Porque muchas preocupaciones habla de eso, de ocupar nuestro tiempo en algo de que no ha sucedido todavía. Por eso se llaman preocupaciones, antes de. Ocupas tu tiempo, tu mente en algo que no ha sucedido. Cuando lo más seguro que tenemos es la profecía más segura que tenemos, es la palabra de Dios. Y es la confianza, la fe, la esperanza en alguien a quien él conoce. David descansa porque conoce a Dios. Una de mis frases, unos que están aquí la recordarán, es descansa en el Señor. La única manera que puedes descansar es en aquel que da el descanso. No vas a encontrar descanso ahí en tu cama. Porque aunque estés en la cama estás pensando ahí, ¿quién va a pagar esto? ¿Quién va a hacer esto? ¿Y cómo lo vas a hacer con eso? No, descansar en el Señor es eso. Relájate. Tus temores, tus angustias, échalas allá. Él se va a encargar. Por eso dice el apóstol Pedro, dice, echar sobre él vuestra ansiedad y él tendrá cuidado de ellas. Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Habla de confiar. Todos tenemos temores, hay angustias, claro. Hay temores por lo que va a venir, angustias por algo que ya pasó. La pregunta es, ¿usted le conoce? Y menciona algo y confirma esa convicción con un aunque. Mire lo que dice el versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí. Y ese aunque hace toda la diferencia, hermanos. Porque otro salmo dice, ¿dónde está tu Dios? Toda la gente viene y me pregunta, ¿dónde está tu Dios? Y aquí es donde aunque, como los hebreos, aunque el Señor nos puede librar, pero si no nos libra, no nos postraremos a esas imágenes, a la imagen de Nabucodonosor. Habla de una convicción, ¿o no, hermanos? No temerá mi corazón. Esto es conocer a Dios. Mire lo que dice el versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Esto habla ¿sí o no habla de un hombre de fe? Y es lo que Dios quiere. Que demos el paso por fe, a otro escalón, a otro nivel. Que cuando venga un problema, demos el paso de fe, aunque ande en valle de sombra. David está recordando su pasado, sus luchas, sus tribulaciones y sus adversarios, y menciona su fin. Y le atribuye su victoria a su Salvador. Es agradecido y le da honra a Dios. Por eso menciona el versículo 2.
Menciona a sus enemigos. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y le está diciendo quién es su Salvador. Está mencionando, reconociendo quién es Dios, le da honra a Dios. Nadie puede escapar de las aflicciones de esta vida. Estas están aseguradas, hermanos. Las angustias, los problemas, las aflicciones, el afán de este mundo. La pregunta es, ¿quieres enfrentarla solo o con Dios? Por eso dice, acuérdate, David, ¿quién es tu luz? ¿Quién es tu Salvador? ¿Quién es tu salvación? Y Él es agradecido, pero nadie puede escapar de las aflicciones. La pregunta es que, si quieres enfrentar tu lucha solo o con Dios. Algunos tienen problemas en su matrimonio y no vienen a Dios. ¿Cómo venir a Dios? Bueno, puede venir a su palabra. Usted no necesita un pastor para que leer su palabra, leer la palabra. Pero obviamente que Él constituyó pastores, maestros, evangelistas, apóstoles. Y parte del pastorado es eso, ministrar matrimonios. Y si usted está pasando por un matrimonio, venga a Dios buscando al pastor, porque es el que Dios constituyó. ¿Me explico, hermanos? Si usted viene un día y, pastor, ya me divorcié, ¿cómo? Usted no le dio oportunidad a Dios. Usted sacó a Dios para que haya llegado a este punto. Mire, el adulterio, la fornicación, todo eso no se da de un día para otro, hermanos. Es un proceso. Y es cuando usted hace un lado a Dios. Dice, no, ahorita no. Deje de comer un día. Deje de comer otro día. Pues, ¿qué? ¿Se va a morir? ¿O no? Deje de buscar la palabra de Dios. Usted se va a morir anímicamente, espiritualmente. ¿Por qué? Porque no va a saber cómo enfrentar a sus enemigos. Viene el enemigo, se lo devoró y lo va a destazar hasta hacer tajitos. Porque se dejó. Usted se dejó. Pero lo bonito de esto es de que podemos volver a Él. Mire lo que dice el versículo, aunque ya nos dice el versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levantare guerra, yo estaré, ¿cómo dice? Confiado. Esto habla de fe, hermanos. Mire, tal vez yo le podía, hermano, hacerles aquí un show, ¿no? No, hermanos, está bien sencilla la palabra. De lo sencilla que nomás léala, más yo estoy aquí de sobra. Que Dios me use con el entendimiento, con las capacidades que Él me da para explicarle lo que está diciendo aquí. Pero si usted tiene al Espíritu Santo en usted tiene la luz, usted tiene el Salvador. No tiene que saber cuándo llega el pastor, más cuando ando por allá, en el Himalaya. O sea, en el Himalaya, en Himalaca, donde sea. Tiene usted la palabra de Dios, hermano. Lo tiene todos los días. Mire, en su teléfono, en la tele, donde quiera. Usted tiene la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 4. Dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura, aquí da el propósito, de la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo. Pero para llegar a este punto, a esta convicción, es porque conocemos a Dios. Porque la Escritura dice que y esta es la condenación, cuando dice el Señor Jesucristo ahí en la conversación con Nicodemo, donde le da a Juan 3:16. El Juan 3:17, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? No lo sabemos, ¿sí? Pero mire lo que dice el 17, y esta es la condenación, que los hombres dice que Él no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Por qué? Porque ya estaba condenado. Y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué dice? ¿Quién es su luz? De David, Dios. Mire, esa luz inaccesible ascendió a nosotros, a la tierra. Grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Él es la luz verdadera.
Sí, porque está un Luzbel que se quiso hacer pasar por luz, como ángel de luz, pero es Satanás. Pero dice, hablando del Evangelio de Juan capítulo 1, dice, Él es la luz verdadera. Entonces vemos que Él es quien nos da el entendimiento, quien nos da la luz. Para llegar a este punto, habla de, esta es la condenación, dice que por eso no vienen a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Miren, no voy a decir, pretendo no ofender a nadie, pero la pregunta es, ¿por qué no están sus hijos aquí? En algunos. ¿Por qué no está su esposa? ¿Por qué no está su esposo aquí? Para que sus obras no sean reprendidas, por eso no vienen a la luz. Algunos familiares, algunos que tú ya les has dado testimonio, es que no, se sienten más buenos que Dios, tal vez, qué sé yo, el orgullo. Escuche la prédica del pastor Antonio Ortiz, la estaba compartiendo. El orgullo impide que te acerques a Dios. Dios ve, dice, al orgulloso lo ve de lejos, lo puede ver, porque para Dios no hay diferencia. Dios ve en la luz y en las tinieblas. Dios está viendo a todos los que están ahí en el infierno, ahí en la oscuridad. Pero también dice la Escritura que Él ve todo, hermanos, de tal manera que nada se puede esconder de Él. Pero cuando menciona que no vienen a la luz, es porque no quieren ser expuestos a la palabra de Dios. Pero aquí está diciendo algo David, yo quiero estar en la casa de Dios, voy a la casa de Dios. Es un anhelo que él tiene, un anhelo de buscar su palabra, un anhelo de ser confrontado con su palabra, un anhelo de ser fortalecido con su palabra. Porque no tendría sentido, hermano, estar aquí, estar siendo ahí, el pastor está diciendo, está hablando de mí, sí, está hablando de ti. Pero mi intención es ofenderte, mi intención es de que creamos lo que dice la palabra de Dios. Para llegar a este punto, a esta convicción de David, es porque conoce a Dios. Es porque, y nosotros podemos decir, es porque reconozco quién soy yo y quién es Él. Y todos sabemos dónde lo podemos encontrar. Podemos encontrar primeramente en su palabra. Lo podemos encontrar, por supuesto, en la iglesia cristiana evangélica. Porque se supone que si es cristiano no vamos a hablar de Buda, ¿no? Vamos a hablar de Cristo. Entonces Él es la luz. ¿Dónde lo podemos encontrar? Pues en la iglesia. Tal vez en la predicación de un hermano, tal vez en la evangelización de alguien que viene a nuestras vidas. Y la manera que se puede conocer a alguien es pasando tiempo con esa persona. ¿No es cierto? Usted ¿se ha fijado cuando en el matrimonio ya dicen, no, es que ni te conozco? ¿Cómo? ¿Vivías con...? ¿Se acuerdan de Abraham? Ya tenía no sé qué tantos años con Sara, su mujer, y la vio y dije, ay, pues eres hermosa. Dormía con él y no la conocía. Ahora, mire que después de que ya tuvo un encuentro con Dios, ya la vio diferente. Si usted escuchó la enseñanza de San Antonio de matrimonios que compartí, habla de la Sulamita, que dice, mi marido habló, mi amado habló. Y porque antes estábamos así, ¿no? Para conquistar, sí. Lero, lero, candelero. Pero ya después, ¿qué? Se nos acabó, se nos desinflamos, se nos acabaron las palabras. Pero ya conociendo al Señor, eso tiene que cambiar, hermano. Amén. Y yo soy el primero, yo debo de cambiar. Yo le pido a mi esposa paciencia. La manera que usted puede conocer a alguien es pasando tiempo con esa persona, ¿cierto? ¿Cómo pueden conocer a su pastor? Pasando tiempo con el pastor, ¿no? Escuchando la prédica, escuchando, pastor, un consejo, conociendo. A veces nos vamos después de aquí de comer, a veces por eso quiero pasar tiempo con ustedes, que conozcan a su pastor y el pastor conocer a sus ovejas. Es teniendo, ¿cómo
podemos conocer a Dios? Teniendo una intimidad, un acercamiento. Es lo que David pide y demanda y busca. Algo, está saliendo algo de él. No está diciendo, no, es que Dios quiere que esté ahí en la iglesia. O es que Dios quiere que vaya a leer la palabra. Alguien dice, no, si Dios quiere. No, Dios sí quiere. El que no quiere ser es tú. Por eso, tiene que ser algo voluntario. Pero David hace algo que pide. Dice, una cosa he demandado a Jehová. Y no está hablando de soberbia. A mí dame tu presencia. No, porque está hablando de la humildad, hermanos. No es soberbia lo que se puede... Algunos lo podrían interpretar como soberbia. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. No, usted busca lo que le interesa, ¿cierto? Si usted quiere salir, no encuentra las llaves que anda buscando. Las llaves, porque le interesa, si no, no sale, llega tarde a la iglesia. Usted pregunta por lo que le interesa, ¿no? Y no la muchachita. ¿Va a venir el pastor? No, si no viene, no voy. No, pues estamos hablando. Habla de algo voluntario, de nuestra propia iniciativa. Usted no puede decir que confía en Dios, pero buscar la solución de su problema en el mundo o en las personas que tal vez están peor que usted. ¿No? Imagínese, vaya con un psicólogo o vaya con donde le va a decir algo que a lo mejor ni entiende o que estudió. Yo no estoy diciendo que todo el estudio sea malo, no. Pero hay problemas que sí son almáticos, pero hay problemas que son espirituales. ¿Y dónde va a ir? Usted no va a ir al mecánico para que le arregle su corazón. Y usted una válvula así, un compresor, ¿sabes? Así que le eche. No, va a ir con un cardiólogo, ¿cierto? Usted no va con el mecánico, ¿sabes qué? Siento unas válvulas aquí, ponme un bypass aquí. No, usted va con el cardiólogo. Vaya con el mecánico a que le cuente chistes. Y si quiere, lleve su carro a arreglar. No sé qué. Pero el hecho es de que David sabe dónde ir y qué busca. Y está diciendo, David demanda y busca algo que le interesa. Usted no puede decir que confía en Dios, pero busca la solución de sus problemas en el mundo. Si usted tuviera la oportunidad de pedir algo, ¿qué pediría? Aquí David está pidiendo algo, está demandando algo. Hay otras versiones que ya lo dicen un poquito más suave, ¿no? Está solicitando, pidiendo. Pero también habla de demandar. ¿Por qué? Porque así como el ciervo brama por las corrientes de agua, de una necesidad, algo que está demandando, así también David. La pregunta es, ¿qué pediría usted? Ya el boleto de la lotería. ¿Ha oído eso de que, Señor, dame los números del boleto de la lotería? Un año, otro año, entonces 10 años, pues compra el boleto, mijo. No se crea, no haga eso, por amor de Dios. Porque eso es apelar a la avaricia y a la codicia del ser humano. Y por eso ganan mucho dinero. Pero ¿qué pediría usted? Bueno, recuerde que Salomón pidió algo que le agradó a Dios. Y no solamente Dios le concedió el anhelo de su corazón, sino que también le dio algo más que ni siquiera pidió: riqueza, la seguridad de su reino, las victorias. O sea, ni siquiera hubo guerras en el tiempo de Salomón. Y le dio todo lo que no me pediste, eso te lo voy a dar también. Es el plus. Ahí habla de buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Busque la voluntad de Dios y Él va a poner las añadiduras. Confía en Dios. Quien quede de presidente, porque ¿quién es el que lo pone? ¿Quién es el que gobierna arriba de Estados Unidos? Dios, ¿o no? Amén. Tal vez usted dice, no, es que si va a quedar Trump, no, usted no tenga miedo. Relax. Aunque unos Trump se levanten contra más, aunque una candidata con su bandera LGBT y todo eso se levante, usted no tema, obedezca a Dios, es todo, ¿cierto? Ore por su nación, ore por su casa. Pero la pregunta es, ¿qué pediría?
¿Qué busca usted en su vida? Hay cosas que no son malas en sí, ¿no? Usted puede pedir, por ejemplo, una casa. ¿Es malo? No, no es malo. Sería malo si usted tiene 10 casas y quiere otra casa todavía. Eso se habla de avaricia. Pero si usted tiene una necesidad, usted puede pedir. Y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Pero si estamos pidiendo, dice, por eso pedís y no recibís, por eso no recibís porque no pedís. Porque pedís para vuestros deleites. Y aquí el deleite, el anhelo de David es estar en la casa de Dios. ¿Quién se levantó hoy en la mañana? Yo me alegré con los que dijeron, vamos a la casa de Jehová. Que desde ayer se estuvieron preparando. Voy a poner esto y esto otro y esto. Y voy a preparar la comida así para convivir con mis hermanos. Eso habla de prepararnos, hermanos. Habla de tener una convicción, que anhelo estar en la casa de Dios. Esté el pastor o no esté el pastor. Hay palabra de Dios, hay alimento en la casa. Hay cosas, como le digo, no son malas en sí, pero hay algunas que no son buenas. Aunque no sean malas, pero no son buenas para usted tal vez. Recuerde que hay gente que busca lo mejor, pero no lo mejor significa que es lo bueno, ¿no? Tal vez usted dice, no, yo quiero un carro de esos, Tesla, de esos, así que... Pero tanto choca uno como puede chocar. Si no sabes manejar, ¿de qué te serviría un carro así? ¿O no? No, por eso pidamos conforme a su voluntad. David decide buscar el mejor lugar para refugiarse, para enfrentar sus batallas, y es en la casa de Jehová. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Él no se puso a buscar aquí estrategias, como que dice Napoleón, bueno, pero usted no se ponga a buscar qué es lo que dice estrategias del mundo. No, vaya a la palabra de Dios. Hay pastores que me dicen, ¿qué libro estás leyendo? ¿Qué libro? La Biblia. No quiere decir que no lea otros libros, sí, o comentarios, está bien. Pero yo voy a la Biblia. ¿Tengo libros? Sí, tengo una librería ahí. Pero yo voy a la Biblia. De que respeto el intelecto de los escritores y, eso está bueno, gloria a Dios. Me ayuda a entender. Pero a final de cuentas debo de regresar a la Biblia. Hay congregaciones que se desviaron por un propósito. Tomaron un libro, una vida con propósito, y ya hicieron un lado la Biblia y pusieron ese libro. Que aunque sea bueno, pero no era bueno en sí el libro, pero no era sano para la congregación. Porque le estaban dando paja. Porque eran ideas humanas, aunque estaban alineadas al plan de Dios. Pero comparar con esto y esto, imagínense. ¿Cómo estará la balanza? ¿Cómo saldrían esas personas? Con el pensamiento de un ser humano y no el de Dios. Sí. Somos nosotros los que tenemos que elevar nuestra mente, nuestro pensamiento a Dios. Dice que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, que es nuestro culto racional. Nuestra forma de pensar, que cambiemos nuestra forma de pensar. Confiar en Él. Una cosa es el entendimiento, otra cosa es la voluntad, recuerde. Porque usted podrá entender todos los misterios, pero si no tiene voluntad, ¿de qué servir? Salomón era el hombre más sabio, sí, pero mire cómo terminó, adorando ídolos, porque ahí fue su voluntad. ¿Amén, hermanos? David decide buscar lo mejor para refugiarse, porque sin duda tenía temor. Él está reconociendo que hay temores, pero está recordando las victorias y quién las venció, y es Dios. Y por eso dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días de mi vida. La vida de David alcanzó la eternidad, porque alcanzó la salvación por Cristo. Amén. Hasta a Jesús se le llama Hijo de David. Él sabe dónde encontrar el refugio, la fortaleza. Él sabe dónde está la fuente de sabiduría, que es en la casa de Jehová. Y no solo un día, no solo el domingo, porque no solo habla del lugar geográfico, sino habla más de su presencia,
como omnipresente. Está en todo el lugar, hermano. Ahí estás lavando la loza, estás ahí trabajando ahí en la mecánica, en lo que estés trabajando. Que tu pensamiento esté en la palabra de Dios. Ya meditaste, ok, unas alabanzas, unos coritos, aleluya, gloria, y una vueltecita, y este loco que pues no le hace, pero loco por el Señor. Que su pensamiento, ahora, acomodando lo espiritual en lo espiritual y lo terrenal en lo terrenal. Amén. Porque todo tiene su tiempo. Ahora, no solo el domingo, sino habla de todos los días, sino habla de que estemos en su presencia. Él es el omnipresente, nosotros no. Pero David entiende esto y dice que esté todos los días en la casa de Jehová, y nos da la razón para contemplar tu hermosura. Mire, en la presencia de Dios hasta se le olvidó el temor, aunque no lo ignoran. Dice, Él no está hablando, primero nos habla de sus temores, pero mire cómo el amor a Dios echa fuera el temor. Tal vez usted está pasando por una situación, pero el estar en la presencia de Dios no es que se le olvide, sino que puede pasar de que recibe consuelo que ya no le duele. Yo he experimentado eso al sepultar a mis seres queridos. Dios va a activar la gracia cuando usted la necesite. Y ahí estar en la presencia de Dios. Y no estamos hablando solamente de la iglesia, sino estar en su presencia, de que Él está ahí. Si usted lo ha recibido, créalo, ahí está, en usted. Usted no necesita ir con el pastor para que oren por una persona, no, usted tiene el poder. Y no, tampoco esto habla de soberbia, no, usted tiene un poder en usted. Poner las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Hablar la palabra de Dios, ellos se convertirán al Señor, porque usted está hablando palabra de vida. Dice, para contemplar su hermosura. Versículos 5 y 6. Dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. ¿Se acuerda cuando Moisés, Dios le dijo que iba a fallecer, que subiera al monte y que ahí iba a morir? Que Satanás peleó con el ángel Miguel por el cuerpo de Satanás. Pero fue el mismo Dios quien lo sepultó. Y vemos nuevamente a Moisés acá en la transfiguración, porque es un Dios de vivos y no de muertos. O sea, vemos cómo estamos seguros en las manos de Dios, donde nos podemos encontrar nuestro refugio. Dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Mire cómo está diciendo que aún sigue teniendo enemigos, pero él sigue estando confiado en Dios. Dice, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo, cantaré, entonaré alabanzas a Jehová en medio de la aflicción. Y para llegar a este punto se necesita llegar a ese nivel, hermanos. Ahora, usted no necesita irse a un estudio teológico, un graduado del versículo del Salmo 27. No, es simplemente creer. Ese mar no se abrió si Moisés no daba el paso de fe. Se necesita fe, es simplemente creer, hermanos, de que Él pelea sus batallas y que Él vencerá a sus enemigos. Y no solamente eso, sino que eso nos hace llegar a la convicción de que alabarle, glorificarle, un cántico. ¿Se acuerda de Silas y de Pablo? Después de haber sido azotados, los llevaron allí a una prisión, 40 azotes menos unos, y ellos se pusieron a adorar al Señor. Eso provocó que el Señor volviera a pisar. Bueno, estoy especulando, eso no está en la Biblia, eso está en mi Biblia. No. Lo que estoy diciendo es de que ese terremoto fue la presencia de Dios. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque tengo un
Porque se acuerda que cuando vino la presencia de Dios ahí con Moisés para darle, tembló el monte. Que cuando Elías huyó, dice sal de la cueva y hubo un viento, hubo un torbellino y hubo un terremoto. Pero Dios no estaba ahí. Pero habla de las manifestaciones, cómo se había manifestado Dios antes. Y dice la escritura que los montes se derriten ante su presencia. Aquí habla que Dios, cuando ponga el Señor Jesucristo nuevamente un pie en la tierra, se va a sacudir la tierra. Yo estoy seguro de eso. Porque es el Dios creador de todas las cosas y Él viene a traer juicio. Él no viene como el Cordero de Dios, Él viene como el León de Judá a traer juicio. Pero aquí habla el salmista de que canta en sacrificio de júbilo. Habla algo de estar contento. Pero mire, dice después, oye, oh Jehová, mi voz, que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Ve cómo aquí ahora David presenta su necesidad, su clamor con reverencia, no exigiendo. Él está presentando, Señor, aquí después de que ya buscó su presencia, llega a su presencia, contempla la hermosura de Dios, ahora sí le suplica. Su fe no ha cambiado. Al contrario, ahora sí trae su necesidad. Versículo 8 dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Está el Salmo 119, donde se le atribuye, algunos le atribuyen este salmo a David, por el lenguaje que usa. Es el salmo más largo que existe. Y en una porción dice, bueno me fue haber sido afligido, para que entienda tus caminos. Bueno es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Job aprendió. ¿Después de qué? Después de que se graduó. ¿Se acuerda cuando Dios llamó a Abraham para probarle? Él conoció al Dios proveedor porque obedeció. Él no cuestionó a Dios. Le llamó para probarle, pues, entrégame a tu hijo, al que amas. Al otro día enalbardó su asno, tomó dos testigos, dos acompañantes, fueron con él, tomó a su hijo y ahí dice, iremos y volveremos a esperar aquí, le dijo a los siervos. Y en el camino a la montaña, al monte, dice, Padre, he aquí, Padre mío, dice, heme aquí, hijito mío. He aquí la leña, he aquí el fuego y el cordero, Dios se proveerá de cordero. Abraham conoció al Dios proveedor. Ahora, tal vez usted está pasando por una necesidad. Dios ya le proveyó. Dios se proveerá ¿de qué? De cordero. ¿Se acuerda cuando Juan el Bautista vio a Jesús? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso nos basta y nos es suficiente. Él es la gracia de Dios. El Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Estás en oración, ¿por qué? Porque estás en aflicción, estás en necesidad, estás en enfermedad. Bástate mi gracia. ¿Me estoy explicando, hermanos? Dígame si o no esta palabra fortalece su fe. Porque yo no sé cómo viene usted, en qué necesidad viene, pero todos estamos pasando por necesidades. El pastor, por supuesto, tengo necesidades, tengo aflicciones, pero mi confianza está en el Señor. Aunque esto, aunque aquello, yo sé quién es mi Dios. Y no me estoy poniendo de super pastor, le estoy diciendo por qué he pasado algunas por desobediente. Y entendí. Y ahora Él me va a pasar por otras pruebas.
Nomás dame chance, dame chance, Señor. Él sabe sus tiempos, ¿cierto? Sabe sus tiempos y Él sabe hasta cuándo podemos soportar. No solamente es, mire lo que dice el 70, bueno, estoy en el Salmo 119, espérame ahí, ¿dónde está? Voy a regresar. Dice, los que temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste, dice el Señor. Mirar el amor de Dios y la severidad de Dios. Porque en el amor que Él nos muestra, también nos muestra su severidad. Su amor no cambia, pero tampoco su ira. Y aquí es con un equilibrio. Dios no lo maneja ni su amor, ni sus emociones, ni su ira con emociones. Nosotros sí. Porque la ira de Dios no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. La justicia de Dios es justa. Dice, y conforme a tu fidelidad me afligiste, sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Regresando a la escritura. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. David, su confianza se fortaleció al recordar, mirar hacia atrás y ver de cuántas batallas lo había librado, y su fe se fortaleció. David sabía llegar a la casa de Dios aunque anduviera en valle de sombras. Como oveja sabía llegar sola al redil porque conocía a su pastor. Mis ovejas oyen mi voz. Una oveja sigue al pastor y llega al redil, porque es el pastor que entra primero y abre la puerta. Pasan las ovejas, ándele, la renegada, todas van pasando. Él las conoce, sí. Pero ellos conocen dónde está su redil. Aunque ahí en una convención de pastores, ahí en el campo donde vienen a beber agua las ovejas, ahí se juntan todos los pastores, ninguno se lleva la de otra, cada quien tiene su pastor, y cuando se levanta el pastor, hablando en lo natural, se van sus ovejas, y tal vez una oveja conoció a la otra, así, ¿sí? Se gozan, se van ahí abrazando, gloria a Dios, aleluya. ¿De qué iglesia vienen? De acá, de Jacksboro, qué bueno. Se viene el pastor y véngase las ovejas. Porque conocen su pastor. David sabía llegar a la casa de Dios, aunque anduviera en valle de sombras, como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombras, no temeré. Como oveja sabía llegar sola al redil porque conocía a su pastor, su Salvador. Él podía encontrar la luz en el camino a casa porque conocía la voz de su pastor. Aunque en valle de sombras le atemorizare, su confianza estaba en su Salvador, en su pastor. Y David quería solo llegar a la casa donde contemplaría la hermosura de su Dios para alabarle, adorarle y orar, hablar con su Dios, pasar tiempo con su Dios. Hoy es Dios quien nos invita a su casa para pasar tiempo con Él. El hijo pródigo, después que entendió quién era su padre, porque lo tenía como su padre el proveedor, mi padre, tenía el apellido, tenía su ADN, pero no conocía al padre. Escuche la enseñanza de hoy en la mañana, donde él no conocía a su padre, pero fue hasta que lo conoció que decidió, anheló regresar a la casa del padre. Porque sabía quién era su padre. Era un hombre justo, era un hombre misericordioso, era un hombre lleno de gracia, era un hombre que tenía recursos, tenía criados, pero que era justo y los tenía. Dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Eran los siervos. Imagínense cómo trataba a los hijos, con rectitud.
Por eso anheló regresar a la casa del Padre. Volveré a la casa de mi Padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme como uno de tus jornaleros. Si el padre fuera maltratador, fuera desobligado, ¿quién va a querer regresar ahí? Solamente una persona masoquista. ¿Sabe lo que hacen las religiones? Sus dioses, ¿qué es lo que les demandan? Sangre, sacrificio, ofrendas. Van golpeándose, derramando sangre, y llegan allá a su Dios para aplacar la ira de su Dios. En cambio, nosotros venimos para adorarle, para contemplar su hermosura. Porque también Dios permite enfermedades en nosotros. Él pone la llaga, pero también la cura. Y venimos, hay veces que hasta la enfermedad se nos olvida, hermanos. Yo he experimentado enfermedades donde estoy enfermo, Señor, y empiezo así a adorarle. La enfermedad que sigue. Yo quiero estar en tu presencia. Seguir ahí. ¿La enfermedad se fue? No, ahí siguió. Pero tuve un momento de intimidad con el Señor. Hay veces que sí, me quita la enfermedad en un instante. Creo. Tú lo puedes hacer en este momento, en este instante. El cansancio físico, Señor, fortalece. Necesito subir a predicar, necesito subir a eso. Ayúdame, Señor. Ahorita está, Señor, ayúdame. Yo estaba tosiendo allá: Señor, ayúdame. Aquí está mi esposo, me han estado escuchando tosiendo y todo eso. Miren, 2, 3 tosidos, y es parte de. Pero me fortalece. Esto es lo bonito, hermanos. Esto es lo hermoso. La hermosura de nuestro Dios, dice, para contemplar la hermosura de Jehová. Y esto habla de fe, hermanos. De que no sé qué es lo que va a pasar mañana. Usted no sabe si va a amanecer mañana. ¿O sí? Él tiene un mañana asegurado. Pero la fe, eso no le hace, aunque mi padre y mi madre me dejaran, aunque un ejército acá, aunque no haya ovejas ni vacas en el corral, aunque la higuera no florezca, el Señor no cambia. Y nos muestra de su amor, de su misericordia. Dios ha preparado una casa para nosotros, una morada en la tierra de los vivientes. Como dice aquí, versículo 12, dice: no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se ha levantado contra mí a testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Si no, ¿qué? No hubiera creído, si no hubiera tenido fe. Dice: en la tierra de los vivientes, aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón. David está mismo hablándose a él mismo. Aliéntate, David, échale ganas, David. Aunque esto, aunque aquello, échale ganas, David. Solamente acuérdate, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Es un hombre de convicciones. Dios ha preparado una morada eterna. El Señor Jesucristo dice: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues para preparar lugar para vosotros. ¿Sabe algo? ¿Me ayudas? Algo, cuando yo me puse a leer los evangelios, cuando yo me convertí al Señor, me puse a leer la Biblia, y que aquí, que allá, y que vino. Pero llegué al punto donde yo comparaba los evangelios. Yo no sabía nada de la Biblia, hermano. Nada más que una Eva, que una serpiente, que lo que te enseñan ahí en la escuela dominical o la dominical ahí en la católica. Que ahí fueron mis primeros pasos. Pero el hecho es de que cuando me puse a leer los evangelios, llegué al evangelio de Juan. Y yo hacía comparaciones. Y yo ni sabía que en las letras rojas era que estaba hablando está hablando el Señor Jesucristo. Mire hasta dónde llegué yo. Pero algo que me llamó la atención, que en el Evangelio de Juan, capítulo 1, yo no veía letras rojas al principio. En el capítulo 1 pasaba un versículo, otro versículo, y no hablaba nada no hablaba el Señor Jesucristo. Hasta que llegué a una porción donde dice en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 37, dice: el siguiente día
otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguía, les dijo: ¿qué buscáis? Nosotros buscamos lo que nos interesa, ¿cierto? Algo buscaba David: estar en la casa de Jehová para contemplar la hermosura de su Dios. Y dice, el Señor Jesucristo hace una pregunta, y cuando dijo: ¿qué buscáis? Y esa pregunta ¿qué buscas? ¿Por qué estudiar la Biblia, pastor? Bueno, no era ni pastor. ¿Por qué buscas la Biblia? ¿Por qué la lees? Y ahí me pregunté, estoy hablando hace años. Cuando yo me recién convertido, no tenía ni Biblia. Alguien me regaló una Biblia y donde Dios me habla, esta Biblia. Tengo otras Biblias, pero esta es la que Dios me habla, porque fue una forma, vamos a decir, sobrenatural, cómo llegó a mi vida. No sobrenatural, más bien sí sobrenatural. De esas diosidencias que Dios permite. Y cuando llegué aquí a este punto, escuché la voz del Señor: ¿qué buscas? ¿Por qué me buscas? Ahora entiendo lo que David dice: ¿por qué busca a Dios? Porque quiere pasar tiempo con Dios. Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Yo me tuve que examinar. ¿Por qué le busco? Al momento que me convertí, en ese momento yo sentí ese llamado, esa carga. En ese momento que vino una convicción de pecado, me convertí y todo eso, cosas que yo no entendía. Me capacitó con algo que yo no sabía cómo se usaba. Y Él me preguntó: ¿qué buscas? Te busco a ti, Señor. Te busco al Dios que predica mi esposa. Yo quiero conocerte, Jesús. Por eso yo quiero ir a la casa de mi Padre. Los discípulos de Juan dejaron a Juan y Juan se los permitió, porque yo les dije que yo no soy el Mesías. Yo no soy el ungido. Vendrá otro, el cual no soy digno de atarle las sandalias. Vayan a Él. Yo soy amigo del novio. Él es el novio que tiene a la novia, que era Jerusalén. Vayan a Él. Él no se los impidió. Cuando llegaron con Él, Él les pregunta: ¿qué busca? Y recibe esa pregunta: ¿por qué le buscas? ¿Por qué vienes a la iglesia? No es para que te conceda algo, qué sé yo. Bueno, buscad y hallaréis. Preguntar y encontrarás. Búscale y lo encontrarás. Levanta una piedra y encontrarás a Jesús. Busca en el cielo y encontrarás a Jesús. Ve en las constelaciones, encontrarás a Jesús. Él es el creador de todas las cosas. Cosas que yo no entendía. Y Él me dice: venid y ved. Cuando yo sentí ese llamado para predicar el Evangelio, estuve dispuesto a dejar todo. Y Él me dijo: no, venid y ved. Yo te voy a enseñar. ¿Y ahí? ¿Dónde? En su casa. Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con Él aquel día, porque era como la hora de... Eso habla de venir, pasar tiempo con Jesús, conocerle. Desde entonces habla de Juan y Andrés. Ya no se apartaron del Señor. El Señor miró sus corazones. A Mateo le dijo: sígueme. A todos nos llamó diferentes, pero quiere que nos examinemos por qué le buscamos, y quiere que vayamos a su casa. Y Él nos dice esto para que nuestro corazón se fortalezca. No se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creed también en mí.
En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Póngase de pie. Acusaba sin parar, pero a tus pies me humillé, tan solo te escuché decir, no te condeno, vete ya. Alcé mi rostro para verte, y en tus ojos pude ver todo tu amor. Gracias, Señor, por tus palabras de amor. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Gracias, Señor, por tus palabras de amor. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Gracias, Señor. Perdón, tu misericordia, por tu longanimidad y paciencia hacia nosotros. Reconocemos que no te hemos buscado lo suficiente, que ha habido ocasiones que como el hijo pródigo se aparta de la casa del Padre. Te damos gracias, mi Dios, porque nos permites regresar a nuestra casa, a la casa de Dios, a la casa de Jehová, casa de oración, para contemplar tu hermosura. Gracias te damos, mi Dios, porque hay una morada eterna, mi Dios, que estás preparando para nosotros. No solamente a mí, dice Pablo, sino también para todos aquellos que te aman. Gracias, Señor, por tu provisión, tu cuidado, porque podemos reconocer de que estamos aquí porque has vencido a nuestros enemigos. Y no ha sido en nuestras fuerzas, sino que has sido tú, el Dios de Israel, porque no es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Gracias, mi Dios, por vencer a aquellos gigantes que se levantaron en contra de nosotros, aquellos que se burlaron de nosotros. Gracias, mi Dios, ayúdanos, mi Dios, a permanecer. Fortalécenos, mi Dios. Gracias, mi Dios, por todo, Señor. Venimos a tu casa, mi Dios. Tú eres nuestra luz, nuestra salvación. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, el pueblo de Dios dice amén, amén.